Niño abandonado pide refugio en una mansión, sin saber que el millonario estaba de luto por su hijo. Una niña de 8 años abandonada busca refugio bajo la lluvia de Guadalajara cuando descubre una mansión donde vive un millonario que perdió a su único hijo hace 3 días. Dos corazones destrozados están a punto de encontrarse en el momento más oscuro de sus vidas. Esta historia te va a tocar el alma y cambiar tu forma de ver la vida. Prepárate para descubrir cómo el amor puede nacer del dolor más profundo. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. La lluvia caía despiadadamente sobre las calles empedradas de Guadalajara, creando pequeños ríos que corrían hacia las alcantarillas. Entre las sombras de la madrugada, una pequeña figura caminaba con pasos vacilantes, sus pies descalzos chapoteando en los charcos fríos. Sofía, de apenas 8 años, abrazaba contra su pecho un muñeco de trapo descolorido, lo único que le quedaba de su antigua vida. Sus ojos, hinchados por el llanto, reflejaban una tristeza demasiado profunda para alguien tan joven. Había sido abandonada por su madre 3 días atrás en una gasolinera, con la promesa de que regresaría pronto. Pero las horas se convirtieron en días, y la cruel realidad se instaló en su corazón. Estaba completamente sola en el mundo. El hambre le mordía el estómago, y el frío de la madrugada se filtraba a través de su vestido roto y sucio. Sus labios temblaban mientras susurraba el nombre de su mamá, como si pronunciarlo pudiera hacerla aparecer mágicamente. Pero solo el eco de sus propios sollozos le respondía en el silencio de las calles vacías. Caminó sin rumbo por horas, buscando algún lugar donde refugiarse del inclemente clima. Los pocos transeúntes que encontraba la miraban con una mezcla de pena y indiferencia, pero nadie se detenía a ayudarla. En una sociedad acelerada, una niña abandonada era solo otra estadística más. Sus pequeños pies la llevaron instintivamente hacia una zona residencial elegante, donde las casas se alzaban como fortalezas detrás de altos muros y jardines perfectamente cuidados. Era un mundo completamente ajeno al suyo, pero algo en su interior la impulsaba a seguir caminando. Al final de una calle bordeada de jacarandas, una mansión imponente capturó su atención. Los muros de cantera rosa se alzaban majestuosos, decorados con herrería colonial que contaba historias de épocas pasadas. Los jardines, aunque hermosos, parecían descuidados, como si la tristeza hubiera tocado también ese lugar. Sofía se acercó lentamente a la reja principal, sus dedos pequeños aferrándose a los barrotes de hierro forjado. A través de ellos, pudo ver una fuente de cantera en el centro del jardín, rodeada de rosales que habían perdido su esplendor. La casa parecía dormir en un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Sin saber por qué, sintió que esa casa la llamaba. Quizás era la desesperación, o tal vez algún instinto de supervivencia, pero decidió que intentaría encontrar refugio allí. Con la inocencia propia de su edad, no imaginaba que del otro lado de esas puertas vivía alguien cuyo corazón estaba tan roto como el suyo. La lluvia arreció, y Sofía buscó protección bajo un gran ahuehuete que crecía cerca de la entrada. Abrazada a su muñeco, cerró los ojos y rogó en silencio que alguien, en algún lugar, tuviera piedad de una niña perdida que solo buscaba un poco de calor humano en medio de tanta frialdad. Al interior de la mansión, don Eduardo Mendoza permanecía inmóvil frente a la ventana de su estudio, contemplando la lluvia que golpeaba los cristales con una insistencia que parecía burlarse de su dolor. A sus 52 años, había construido un imperio empresarial que le había dado todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente importaba: no había podido salvar a su hijo. Mateo, su único hijo de 10 años, había perdido la batalla contra la leucemia hacía exactamente 3 días. 3 días que se sentían como una eternidad de agonía, 3 noches sin dormir, 3 amaneceres que llegaban sin traer consigo ninguna esperanza. La casa, que antes resonaba con la risa cristalina del niño, ahora se sumía en un silencio sepulcral que amenazaba con volverlo loco. Eduardo había despedido a todo el personal doméstico después del funeral. No soportaba las miradas de compasión, los susurros compasivos, las ofertas de ayuda que no podían llenar el vacío que se había instalado en su pecho. Prefería estar solo con su dolor, como si castigarse con la soledad pudiera de alguna manera traer de vuelta a su hijo. Las paredes del estudio estaban cubiertas de fotografías de Mateo,
en su primer día de escuela, jugando fútbol en el jardín, abrazando a su padre después de ganar un torneo de ajedrez. Cada imagen era una daga que se clavaba más profundo en su corazón herido. Había pensado en quitarlas, pero no podía. Eran todo lo que le quedaba de la luz de su vida. Su esposa, Carmen, había muerto en un accidente automovilístico cuando Mateo tenía apenas 3 años. Eduardo había canalizado todo su amor hacia su hijo, convirtiéndose en padre y madre a la vez. Había sido su compañero de aventuras, su confidente, su razón de ser. Y ahora, sin él, se sentía como un barco a la deriva en un océano de desesperanza. La lluvia continuaba su sinfonía melancólica mientras Eduardo recordaba la última conversación que había tenido con Mateo en el hospital. Su hijo, con una madurez que rompía el corazón, le había pedido que no estuviera triste, que encontrara la manera de ser feliz de nuevo. «Papá, prométeme que vas a ayudar a otros niños como yo», le había susurrado con sus últimas fuerzas. Esa promesa resonaba ahora en su mente como un eco doloroso. ¿Cómo podía ayudar a otros cuando ni siquiera podía ayudarse a sí mismo? ¿Cómo podía encontrar la luz cuando todo su mundo se había sumido en la más profunda oscuridad? El sentimiento de culpa lo carcomía por dentro, haciéndole creer que había fallado como padre, que debería haber encontrado una manera de salvar a su niño. La soledad de la mansión se había vuelto su cárcel autoimpuesta. Los pasillos que antes resonaban con los pasos apresurados de Mateo corriendo para abrazarlo al llegar del trabajo, ahora solo devolvían el eco de sus propios pasos lentos y pesados. Cada habitación guardaba memorias que lo hacían sangrar por dentro. Mientras contemplaba la tormenta, Eduardo no sabía que del otro lado de los muros de su fortaleza de dolor, una pequeña alma también sufría en silencio. El destino, con su extraña forma de tejer las vidas, estaba a punto de unir dos corazones destrozados que se necesitaban mutuamente más de lo que podrían imaginar. El amanecer llegó gris y húmedo, pintando el cielo de Guadalajara con tonos melancólicos que reflejaban el estado de ánimo de quienes habitaban esa zona elegante de la ciudad. Sofía había logrado dormir apenas unas horas, acurrucada bajo las ramas del ahuehuete, despertando cada vez que el frío le calaba hasta los huesos o cuando algún ruido la sobresaltaba. Sus ojos hinchados se abrieron lentamente, adaptándose a la luz tenue del alba. El hambre la torturaba, y sus labios estaban resecos por la sed. Se incorporó con dificultad, sus pequeñas piernas entumecidas por haber dormido en una posición incómoda contra el tronco del árbol. Su muñeco de trapo había absorbido la humedad de la noche, pero seguía aferrada a él como si fuera su única conexión con el amor que una vez conoció. Miró hacia la mansión y notó que había una luz encendida en una de las ventanas del segundo piso. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. Si había alguien despierto, tal vez esa persona podría ayudarla, o al menos darle un vaso de agua y un pedazo de pan. Con la valentía desesperada que solo tienen los niños cuando no tienen nada que perder, decidió acercarse. Eduardo no había dormido en toda la noche. Había vagado por la casa como un fantasma, visitando la habitación de Mateo, tocando sus juguetes, oliendo su ropa que aún conservaba su aroma. Al amanecer, había bajado a la cocina con la intención de prepararse un café, aunque sabía que no podría probarlo. Todo sabía a cenizas desde que su hijo se había ido. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuchó un ruido extraño proveniente del jardín. Al principio pensó que serían los gatos callejeros que a veces se colaban por algún hueco en la barda, pero algo en ese sonido lo hizo acercarse a la ventana. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Una niña pequeña, empapada y temblorosa, intentaba trepar la reja principal de su propiedad. Sus movimientos eran torpes, desesperados, y era evidente que estaba al límite de sus fuerzas. Eduardo sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de sorpresa y algo que no había sentido en días, una emoción que no fuera dolor puro. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta principal. Sus manos temblaron mientras manipulaba las múltiples cerraduras que había instalado después de la muerte de Carmen, como si proteger su casa pudiera protegerlo del dolor. Cuando finalmente logró abrir, encontró a Sofía del otro lado de la reja, con sus pequeños dedos aferrados a los barrotes y sus ojos enormes llenos de miedo y esperanza. «Oiga, señor», gritó Sofía con su voz ronca por el frío y el llanto. «Por favor, tengo mucha hambre. No tengo a dónde ir».
Mi mamá me dejó sola. Las palabras salieron entrecortadas, entre sollozos que le partían el alma. Eduardo se acercó lentamente, como si estuviera ante un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. La imagen de esa niña abandonada lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era tan pequeña, tan frágil, tan desesperadamente necesitada de protección. Por un momento, su dolor personal quedó eclipsado por la compasión inmediata que sintió hacia esa pequeña criatura. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó con voz suave, tratando de no asustarla más de lo que ya estaba. Sofía, respondió ella, limpiándose los mocos con el dorso de la mano. ¿Usted me puede ayudar? Prometo que me porto bien. Solo necesito un poquito de comida y un lugar donde no me llueva encima. Eduardo sintió que algo se removía en su interior, algo que había estado enterrado bajo capas de dolor desde hacía 3 días. Era como si el universo le estuviera presentando una oportunidad de honor la promesa que le había hecho a Mateo. Las manos de Eduardo temblaron mientras buscaba las llaves para abrir la reja. Cada segundo que pasaba, veía como Sofía se desplomaba un poco más, como una flor marchitándose bajo la lluvia persistente. Sus ojos, aunque llenos de miedo, guardaban una chispa de esperanza que le recordó dolorosamente a la mirada de Mateo cuando luchaba contra la enfermedad. «Espera un momento, pequeña», le dijo con voz temblorosa, «ya te abro». Cuando finalmente logró abrir la reja, Sofía no se movió inmediatamente. Se quedó ahí parada, como si no pudiera creer que alguien realmente le estuviera abriendo la puerta. Sus ojitos recorrieron el rostro de Eduardo, buscando señales de que fuera seguro confiar en este hombre desconocido que parecía tan triste como ella. «Ven, entra antes de que te enfermes», le dijo Eduardo, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Estás empapada hasta los huesos». Sofía dio algunos pasos vacilantes, abrazando fuertemente su muñeco contra el pecho. Al cruzar el umbral, sintió como si entrara a otro mundo. Los jardines, aunque descuidados, eran más hermosos que cualquier cosa que hubiera visto en su corta vida. La fuente de cantera, los rosales, los senderos de piedra, todo le parecía sacado de un cuento de hadas. Eduardo cerró la reja detrás de ella y la observó detenidamente. Era tan pequeña, tan vulnerable. Su vestido roto y sucio contrastaba dramáticamente con la elegancia del lugar. Tenía el cabello enmarañado, las mejillas sucias de llanto y tierra, pero sus ojos brillaban con una luz que le partía el corazón. «¿Cuántos años tienes, Sofía?», le preguntó mientras caminaban lentamente hacia la casa. «8», respondió ella con un hilo de voz. «¿Y usted cómo se llama, señor?» «Eduardo». «Don Eduardo Mendoza», le contestó, sintiendo extraño al pronunciar su propio nombre después de tantos días de silencio. «¿Hace cuánto que no comes?». Sofía se detuvo y contó con sus deditos. «2 días, creo. Una señora en el mercado me dio una tortilla ayer, pero ya no me acuerdo bien cuándo fue». El corazón de Eduardo se encogió. 2 días sin comer adecuadamente, durmiendo a la intemperie, completamente desprotegida. La imagen se superpuso en su mente con la de Mateo en sus últimos días, cuando cada bocado era una lucha. Pero Mateo había tenido amor, cuidados, una cama caliente. Esta niña no había tenido nada de eso. Al llegar a la puerta principal de la mansión, Sofía se detuvo admirada. La puerta de madera tallada, con sus herrajes coloniales, le parecía la entrada a un palacio. Eduardo notó su asombro y por primera vez en días, sintió algo parecido a una sonrisa queriendo formarse en sus labios. «Es muy grande tu casa», susurró Sofía, su voz llena de admiración y un poco de intimidación. «Sí, es grande», respondió Eduardo, sintiendo de repente lo vacía que se había vuelto esa casa sin la risa de Mateo llenando sus pasillos. Demasiado grande para una sola persona. Entraron al recibidor, y Sofía no podía creer lo que veían sus ojos. Los techos altos, las lámparas de cristal, los pisos de mármol, todo era más hermoso de lo que había soñado jamás. Pero también notó algo más, una tristeza profunda que parecía impregnar cada rincón, como si la casa misma estuviera de luto. «Vamos a la cocina», le dijo Eduardo. «Necesitas comer algo caliente urgentemente». Mientras caminaban por el pasillo, Sofía notó las fotografías en las paredes.
Había muchas de un niño que parecía tener más o menos su edad, siempre sonriendo, siempre acompañado de Eduardo. En algunas fotos aparecía una mujer hermosa que también sonreía. Pero había algo en esas imágenes que le daba una sensación extraña, como si fueran recuerdos de una felicidad que ya no existía. ¿Ese niño es su hijo?, preguntó con la inocencia típica de los niños. Eduardo se detuvo en seco. La pregunta lo golpeó como una ola inesperada. Durante unos segundos, no pudo hablar. Solo asintió lentamente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. La cocina de la mansión era un espacio amplio y acogedor, con azulejos de Talavera que contaban historias de la tradición mexicana en sus diseños coloridos. Eduardo encendió la estufa mientras Sofía se quedaba parada en el centro, girando lentamente para absorber cada detalle de ese lugar que le parecía salido de un sueño. «Siéntate aquí», le dijo Eduardo, señalando una silla alta junto a la barra de desayuno. Tuvo que ayudarla a subirse porque sus piernas cortas no alcanzaban. Cuando la vio sentada ahí, tan pequeña en esa silla grande, sintió una punzada familiar en el corazón. Mateo solía sentarse en esa misma silla todas las mañanas, balanceando sus piernas mientras desayunaba antes de ir a la escuela. «¿Qué te gusta comer?», le preguntó, abriendo el refrigerador que estaba prácticamente vacío. Desde la muerte de Mateo, había perdido completamente el apetito y no había comprado comida fresca. «Cualquier cosa está bien», respondió Sofía tímidamente. «No quiero causar molestias». Eduardo encontró algunos huevos, queso y tortillas que aún estaban frescas. Decidió prepararle unos huevos revueltos con queso, algo sencillo pero nutritivo que pudiera caer bien en su estómago vacío. Mientras cocinaba, Sofía lo observaba con fascinación, como si estuviera presenciando un milagro. «¿Por qué está usted tan triste, don Eduardo?», preguntó Sofía de repente, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Eduardo se detuvo, la espátula suspendida en el aire. Nadie le había hecho esa pregunta directamente desde el funeral. Los adultos evitaban el tema, caminaban de puntitas alrededor de su dolor. Pero esta niña, con su inocencia, había ido directo al punto. Mi hijo se fue al cielo hace 3 días», respondió Eduardo con voz quebrada, sin dejar de cocinar para no tener que mirarla a los ojos. Sofía se quedó callada por un momento, procesando la información con la seriedad que solo pueden tener los niños que han conocido el dolor muy temprano. «¿Se llamaba como el niño de las fotos?», preguntó suavemente. «Mateo. Se llamaba Mateo». «Es un nombre bonito», dijo Sofía. «¿Él también se sentaba en esta silla?». Eduardo asintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «Todas las mañanas. Le gustaba desayunar aquí mientras me contaba qué iba a hacer en la escuela». Sofía bajó cuidadosamente de la silla y se acercó a Eduardo. Con sus bracitos pequeños, lo abrazó por la cintura, presionando su mejilla contra su espalda. «Mi mamá también se fue», susurró. «Pero ella no se fue al cielo. Solo, se fue. Me dijo que volvería, pero ya pasaron 3 días y no ha vuelto». Eduardo sintió como su corazón se partía en 2 direcciones diferentes. Por un lado, el dolor fresco de perder a Mateo, y por otro, una compasión inmensa hacia esta niña que había sido abandonada por la persona que más debería amarla. Se dio vuelta lentamente y se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. «Lo siento mucho, pequeña», le dijo, secando una lágrima que rodaba por la mejilla sucia de la niña. «Nadie debería abandonar a una niña tan especial como tú». «¿Usted cree que mi mamá va a volver?», preguntó Sofía con una esperanza que partía el alma. Eduardo la miró a los ojos, esos ojos enormes llenos de una mezcla de esperanza y terror a la verdad. No quería mentirle, pero tampoco tenía el corazón para destruir completamente sus ilusiones. «No lo sé, pequeña. Pero lo que sí sé es que en este momento, tú estás aquí, estás a salvo, y vas a comer algo rico». Sirvió los huevos en un plato con decoraciones infantiles que había comprado para Mateo años atrás. Cuando se lo puso enfrente a Sofía, ella lo miró como si fuera el tesoro más grande del mundo. «¿De verdad puedo comerme todo esto?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. «Todo, y si quieres más,
Puedo hacerte más, le aseguró Eduardo, sintiéndose extrañamente reconfortado al ver cómo ella atacaba la comida con el apetito voraz de quien ha pasado hambre. Mientras Sofía comía, Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en 3 días, estaba pensando en algo que no fuera su propio dolor. Después del desayuno, Sofía había recuperado un poco de color en sus mejillas pálidas. Eduardo la observaba mientras ella exploraba tímidamente la cocina, tocando suavemente los objetos como si temiera romperlos. Su presencia había traído algo extraño a la casa, un tipo de energía que había estado ausente desde la muerte de Mateo. ¿Te gustaría darte un baño?, le preguntó Eduardo, notando lo sucia que estaba después de varios días en la calle. Tengo jabón que huele muy rico, y puedo buscar algo de ropa limpia para ti. Los ojos de Sofía se iluminaron como si le hubieran ofrecido el regalo más grande del mundo. Hacía tanto tiempo que no se bañaba con agua caliente que ya había olvidado cómo se sentía estar realmente limpia. Eduardo la guió hacia el baño de visitas en la planta baja, evitando deliberadamente el segundo piso donde estaba la habitación de Mateo. Abrió la llave del agua caliente y agregó un poco de sales de baño que le daban al agua un aroma a lavanda. ¿Puedes bañarte sola?, le preguntó, manteniendo la puerta entreabierta para que pudiera escucharla si necesitaba ayuda. Sí, sí puedo, respondió Sofía con orgullo. Mi mamá me enseñó antes de irse. Mientras Sofía se bañaba, Eduardo subió al segundo piso por primera vez desde el funeral. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío, cada escalón un eco doloroso de los días felices cuando esos mismos escalones crujían bajo los pies correteantes de Mateo. Llegó hasta la puerta de la habitación de su hijo y se detuvo, la mano temblorosa sobre el picaporte. Respiró profundo y finalmente entró. La habitación estaba exactamente como Mateo la había dejado, la cama tendida, los juguetes organizados en sus repisas, la ropa colgada en el armario. Buscó entre la ropa hasta encontrar algunas prendas que habían quedado pequeñas para Mateo el año anterior. Un vestido azul cielo que habían comprado para una obra de teatro escolar, unas sandalias cómodas, ropa interior limpia. Mientras seleccionaba cada prenda, las memorias lo golpeaban como olas, Mateo probándose el vestido para la obra, riéndose porque decía que se veía gracioso vestido de niña, Eduardo ayudándole a ponerse las sandalias antes de salir al jardín a jugar. Cuando bajó, escuchó a Sofía cantando suavemente en el baño. Era una canción de cuna que había escuchado antes, probablemente algo que su madre le había enseñado. Su voz era dulce pero triste, como si incluso sus canciones estuvieran teñidas de melancolía. Sofía, te dejé ropa limpia aquí afuera, le gritó, colocando las prendas en una silla junto a la puerta. Gracias, don Eduardo, respondió ella, su voz eco contra las paredes del baño. El agua está muy calientita. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan limpia. Mientras esperaba, Eduardo se sentó en la sala y por primera vez en días, realmente observó su casa. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, las plantas comenzaban a marchitarse por falta de cuidado, los cojines estaban hundidos en los lugares donde él se había dejado caer a llorar. La vida se había detenido completamente el día que Mateo murió. Pero ahora, con los sonidos de Sofía moviéndose en el baño, la casa no se sentía completamente muerta. Era como si un pequeño rayo de luz hubiera encontrado la manera de filtrarse a través de la oscuridad total en la que había estado sumido. Cuando Sofía salió del baño, Eduardo casi no la reconoció. Limpia y vestida con ropa que le quedaba perfecta, se veía como una niña completamente diferente. Su cabello, ahora lavado y peinado, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus mejillas rosadas brillaban de limpieza, y sus ojos parecían más grandes y brillantes que antes. ¿Cómo me veo?, preguntó, dando una vuelta tímida para mostrar el vestido azul. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Se veía hermosa, como todos los niños se ven cuando están limpios, alimentados y cuidados. Pero más que eso, se veía como debería verse siempre, protegida y amada. Te ves preciosa, pequeña, le dijo con sinceridad. Como una princesa. Sofía se ruborizó y corrió hacia él, abrazándolo impulsivamente. Eduardo se tensó al principio, no estaba acostumbrado al contacto físico desde que Mateo había muerto. Pero lentamente, permitió que sus brazos rodearan a la pequeña,
sintiendo como algo frío en su interior comenzaba a descongelarse muy lentamente. La tarde transcurrió de manera inesperadamente tranquila. Sofía había encontrado algunos libros de cuentos en la biblioteca y le pidió a Eduardo que le leyera. Se sentaron juntos en el sofá de la sala, ella acurrucada a su lado como un gatito en busca de calor, mientras él leía con voz pausada las aventuras de princesas y dragones. ¿Mateo también leía estos libros?, preguntó Sofía, acariciando suavemente las páginas ilustradas. Sí, respondió Eduardo, sintiendo como su voz se quebraba ligeramente. Era su cuento favorito. Siempre decía que cuando fuera grande, iba a ser un caballero que salvara a todas las princesas en peligro. Sofía reflexionó sobre esto por un momento, con esa seriedad que tienen los niños cuando procesan información importante. ¿Usted cree que Mateo puede verme desde el cielo?, preguntó de repente. La pregunta tomó a Eduardo completamente desprevenido. Se quedó callado por un largo momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Por qué preguntas eso, pequeña? Porque si él puede verme, quiero que sepa que estoy cuidando a su papá, respondió Sofía con una sabiduría que no correspondía a sus 8 años. Usted está muy triste, igual que yo cuando mi mamá se fue. Pero a lo mejor juntos podemos estar menos tristes. Eduardo la miró con asombro. Esta niña, que había sido abandonada y había pasado días en la calle, estaba ofreciéndole consuelo a él. La pureza de su gesto, la generosidad de su corazón herido, lo conmovió más profundamente de lo que hubiera creído posible. Creo que Mateo estaría muy contento de saber que hay una niña tan especial como tú cuidando de mí, le dijo, besando suavemente la coronilla de su cabeza. Cuando llegó la hora de la cena, Eduardo se dio cuenta de que tendrían que ir al supermercado. La despensa estaba prácticamente vacía, y si Sofía iba a quedarse aunque fuera una noche más, necesitaría comida adecuada. ¿Te gustaría venir conmigo a comprar comida?, le preguntó. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿De verdad puedo ir con usted? ¿No me va a dejar en algún lugar? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. La desconfianza en su voz, el miedo al abandono que había aprendido tan temprano, le recordó cuán frágil era la confianza que había depositado en él. No, pequeña. No te voy a dejar en ningún lugar. Vamos juntos y regresamos juntos. El supermercado fue toda una aventura para Sofía. Caminaba junto a Eduardo, tomada de su mano, observando maravillada la abundancia de comida en los pasillos. Él la dejaba elegir cereales, frutas, dulces, cosas que sabía que le gustarían a una niña de su edad. ¿Puedo elegir algo para usted también?, le preguntó Sofía, mirando hacia los estantes con determinación. Eduardo sonrió tristemente. Claro, pequeña. ¿Qué crees que me gustaría? Sofía caminó decidida hacia la sección de panadería y señaló unas galletas en forma de corazón cubiertas de chocolate. «Estás», dijo con seguridad. Porque su corazón está triste y necesita algo dulce. La simplicidad de su lógica, la pureza de su intención, hizo que Eduardo sintiera algo que no había experimentado en días, una calidez genuina extendiéndose por su pecho. Compró las galletas sin dudar. De regreso a casa, mientras Sofía se quedó dormida en el asiento del auto, abrazando una bolsa de dulces como si fuera un tesoro, Eduardo reflexionó sobre lo que había pasado en las últimas horas. Esta niña había llegado a su vida en el momento exacto en que él había tocado fondo, cuando creía que no había razón para seguir viviendo. Cargó a Sofía dormida hasta la casa, y al acostarla en el sofá de la sala, cubierta con una manta suave, se dio cuenta de que por primera vez en 3 días, la mansión no se sentía como una tumba. Se sentía como un hogar que estaba sanando muy lentamente. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente, agotada por las emociones del día, Eduardo se quedó sentado en su sillón favorito, observándola dormir. Su respiración tranquila, sus pequeñas manos aferradas aún a su muñeco de trapo, la forma en que su rostro se había relajado por fin, todo le recordaba que la inocencia aún existía en el mundo. Se dio cuenta de que había tomado una decisión sin siquiera darse cuenta, no iba a entregarla a las autoridades, al menos no inmediatamente. Esta niña necesitaba amor y cuidados, y él necesitaba una razón para seguir viviendo. Tal vez el destino los había juntado porque ambos tenían algo que el otro necesitaba desesperadamente.
El segundo día de Sofía en la mansión amaneció con el primer rayo de sol que Eduardo había visto en una semana. La niña despertó temprano, pero en lugar de levantarse inmediatamente, se quedó acostada observando los detalles de la sala que la noche anterior había estado demasiado cansada para notar completamente. La casa era hermosa, pero tenía esa sensación de museo que tienen los lugares donde la vida se ha detenido. No había juguetes regados por el suelo, no había ruido de televisión o música, no había esa energía caótica y alegre que suelen tener las casas donde viven niños felices. Eduardo bajó las escaleras y la encontró despierta, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, peinando cuidadosamente el cabello enmarañado de su muñeco. «Buenos días, pequeña. ¿Dormiste bien?», le preguntó, notando que se veía más descansada que el día anterior. «Sí, muchísimo mejor que en la calle», respondió Sofía con una sonrisa tímida. «¿Usted durmió bien, don Eduardo?». Eduardo se dio cuenta de que, efectivamente, había dormido mejor que en los últimos días. No había tenido las pesadillas habituales, no se había despertado gritando el nombre de Mateo, no había vagado por la casa como un fantasma hasta el amanecer. «Sí, mejor que en mucho tiempo», admitió. Después del desayuno, Eduardo tomó una decisión que había estado rondando su mente toda la noche. Necesitaba hablar con Sofía sobre el futuro, sobre qué iba a pasar con ella. No podía seguir evitando la realidad indefinidamente. «Sofía, necesitamos hablar sobre algo importante», le dijo, sentándose a su lado en el sofá. «¿Sabes qué pasa normalmente con los niños que no tienen dónde vivir?». Los ojos de Sofía se llenaron inmediatamente de terror. Había escuchado historias en la calle, sabía de otros niños que habían sido llevados a lugares donde no siempre los trataban bien. «¿Me va a llevar a un orfanato?», preguntó con voz temblorosa. «No quiero hacer eso», le dijo Eduardo honestamente. «Pero quiero que entiendas que yo no soy tu papá, y que esto es temporal hasta que encontremos una solución mejor para ti». Sofía bajó la mirada, jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. «¿Y si no quiero una solución mejor? ¿Y si quiero quedarme aquí con usted?». La pregunta golpeó a Eduardo directo en el corazón. Esta niña, que había sido abandonada por la persona que más debería amarla, estaba dispuesta a quedarse con un hombre prácticamente desconocido porque le había mostrado un poco de bondad. «Sofía, mírame», le dijo suavemente, levantando su barbilla para que sus ojos se encontraran. «¿Por qué querrías quedarte con alguien tan triste como yo?». «Porque usted no es malo», respondió ella con convicción. «Usted está triste porque amaba mucho a Mateo, eso significa que tiene un corazón muy grande. Y yo también estoy triste porque extraño a mi mamá. A lo mejor juntos podemos cuidarnos». Eduardo sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. La sabiduría de esta niña, su capacidad de ver bondad donde él solo veía dolor, lo conmovía profundamente. «¿Y si resulta que no soy bueno cuidando niñas?», le preguntó, medio en broma, medio en serio. «Usted ya me está cuidando muy bien», respondió Sofía. «Me dio comida, un baño, ropa limpia, y no me ha gritado ni una sola vez. Mi mamá a veces me gritaba cuando estaba cansada». Eduardo se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Esta niña había llegado a su vida en el momento exacto en que más la necesitaba, y él había llegado a la vida de ella cuando más lo necesitaba. Era como si Mateo, desde donde estuviera, hubiera enviado a alguien para que ambos pudieran sanar. «¿Sabes qué?», le dijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Creo que deberíamos intentarlo. Pero tienes que prometerme que si alguna vez te sientes triste o asustada conmigo, me lo vas a decir». Los ojos de Sofía se iluminaron como si acabara de recibir el regalo más grande del mundo. «¿En serio? ¿De verdad puedo quedarme?». «Podemos intentarlo», le confirmó Eduardo. «Pero va a ser difícil para ambos. Yo estoy aprendiendo a vivir sin Mateo, y tú estás aprendiendo a vivir sin tu mamá. Vamos a tener que ayudarnos mutuamente». Sofía se lanzó a sus brazos con una fuerza que lo tomó por sorpresa. Sus bracitos pequeños lo rodearon con una desesperación mezclada con gratitud que le partió y sanó el corazón al mismo tiempo. En ese momento, Eduardo supo que había tomado la decisión correcta. No sabía cómo iba a funcionar, no sabía qué complicaciones legales tendría que enfrentar, pero sabía que esta niña pertenecía ahí,
con él, sanando juntos las heridas que la vida les había dejado. Una semana después, la mansión había comenzado una transformación sutil pero profunda. Eduardo había contactado a un abogado para iniciar los trámites de adopción temporal, mientras buscaba información sobre la madre de Sofía. Las autoridades habían puesto una denuncia por abandono, pero hasta el momento no habían encontrado rastro de la mujer. Sofía había traído vida a cada rincón de la casa. Sus pequeñas pertenencias, el muñeco de trapo, algunos dibujos que había hecho, un suéter nuevo que Eduardo le había comprado, estaban distribuidas por la sala como pequeñas señales de que alguien vivía ahí realmente. Eduardo había decidido convertir una habitación de huéspedes en el cuarto de Sofía. Juntos habían ido a comprar muebles, ropa, juguetes. Ver la cara de asombro y alegría de la niña al elegir su propia cama, su propia ropa, sus propios libros, había sido una experiencia sanadora para ambos. ¿Puedo poner una foto de mi mamá en mi cuarto?, le había preguntado Sofía mientras organizaban sus cosas nuevas. Por supuesto, le había respondido Eduardo. Y también podemos poner una foto de Mateo, si quieres. Así los dos van a estar cuidándonos. La idea había emocionado a Sofía. Había elegido una foto donde Mateo sonreía ampliamente, abrazando un balón de fútbol, y la había colocado en su mesita de noche junto a una pequeña foto desgastada de su madre que guardaba en su muñeco. Los días comenzaron a tomar una rutina suave. Eduardo había vuelto gradualmente al trabajo, pero ahora llegaba temprano a casa, ansioso por ver cómo había pasado el día Sofía con la nueva niñera que había contratado, una mujer mayor y cariñosa llamada Doña Carmen, que había conectado inmediatamente con la niña. Las cenas se habían convertido en el momento favorito del día para ambos. Sofía le contaba sobre sus aventuras en el jardín, los libros que había leído, los dibujos que había hecho. Eduardo le contaba historias de cuando Mateo era pequeño, compartiéndole los recuerdos felices que antes le dolían demasiado para expresar. ¿Cree que Mateo hubiera sido mi amigo?, le preguntó Sofía una noche, mientras cenaban en la cocina. Estoy seguro de que hubieran sido los mejores amigos del mundo, le respondió Eduardo. Mateo siempre quiso tener una hermana. Decía que los hermanos mayores tenían que proteger a los pequeños. Entonces yo voy a proteger sus recuerdos, declaró Sofía con solemnidad. Voy a asegurarme de que nunca lo olvidemos. Eduardo sintió una paz que no había experimentado en meses. Esta niña no estaba tratando de reemplazar a Mateo, estaba honrando su memoria mientras creaba su propio lugar en el corazón de Eduardo. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Sofía encontró un balón de fútbol viejo de Mateo escondido detrás de unos arbustos. En lugar de entristecerse, corrió hacia Eduardo con una sonrisa enorme. «Mire lo que encontré. ¿Me puede enseñar a jugar como Mateo?». Eduardo tomó el balón con manos temblorosas. Era el balón favorito de Mateo, el mismo de la foto que Sofía había puesto en su cuarto. Por un momento, el dolor lo invadió como una ola, pero luego miró los ojos esperanzados de Sofía y sintió algo diferente, una oportunidad de mantener viva la alegría que Mateo había traído al mundo. Claro, pequeña. Mateo era muy bueno jugando fútbol. Te voy a enseñar todos sus trucos. Jugaron hasta que el sol comenzó a ponerse, llenando el jardín con risas que no se habían escuchado ahí en meses. Eduardo se dio cuenta de que no estaba traicionando la memoria de Mateo al ser feliz de nuevo, estaba honrándola al permitir que el amor siguiera fluyendo. Esa noche, mientras arropaba a Sofía en su nueva cama, ella lo miró con esos ojos grandes y sabios que tenía. «Don Eduardo, ¿usted ya no está tan triste?». Eduardo reflexionó sobre la pregunta. La tristeza seguía ahí, probablemente siempre estaría ahí. Pero ya no era la tristeza aplastante que amenazaba con destruirlo. Era una tristeza suave, mezclada con gratitud por haber tenido a Mateo, y ahora con esperanza por tener a Sofía. Sigo extrañando mucho a Mateo, le dijo honestamente. Pero tú me has ayudado a recordar que aún hay amor en el mundo y que está bien recibirlo y darlo. Sofía sonrió y cerró los ojos. Buenas noches, papá Eduardo. La palabra papá lo golpeó como un rayo. No habían hablado sobre eso, había salido naturalmente de ella. Eduardo sintió como su corazón se expandía para hacer lugar a este nuevo amor que no reemplazaba el anterior, sino que lo complementaba.
Buenas noches, mi pequeña Sofía. 6 meses después, la mansión había completado su transformación. Ya no era el mausoleo silencioso donde Eduardo había elegido enterrarse vivo en su dolor. Era un hogar real, lleno de risas, conversaciones, pequeñas peleas sobre qué película ver, y el caos hermoso que traen los niños a cualquier espacio. Sofía había comenzado a ir a la escuela, la misma escuela a la que había asistido Mateo. Al principio, Eduardo había dudado si era una buena idea, pero Sofía había insistido. Quiero conocer a los maestros que conocieron a Mateo, había dicho. Así puedo escuchar más historias sobre él. Los maestros habían recibido a Sofía con cariño especial, no solo por ser la nueva hija de Eduardo, sino porque había algo en ella que irradiaba una luz particular. A pesar de todo lo que había vivido, conservaba una capacidad de asombro y bondad que contagiaba a todos los que la conocían. Eduardo había establecido una fundación en nombre de Mateo para ayudar a niños abandonados y en situación de calle. Sofía había sido su primera beneficiaria no oficial, pero pronto comenzaron a llegar otros casos. La casa se llenaba regularmente de risas de otros niños que venían a almorzar los fines de semana, parte del programa de la fundación. «Ve, don Eduardo», le decía Sofía mientras veían a los otros niños jugar en el jardín. Mateo sí está ayudando a otros niños, como él quería. Solo que lo está haciendo a través de usted. La adopción oficial había sido completada un mes atrás. Eduardo nunca había encontrado a la madre biológica de Sofía, y después de los procesos legales correspondientes, ella se había convertido oficialmente en Sofía Mendoza. El día que firmaron los papeles, ambos habían llorado, pero esta vez, de felicidad. Una tarde de domingo, mientras ordenaban juntos la habitación que había sido de Mateo y que ahora habían convertido en una sala de juegos para los niños que visitaban la fundación, Sofía encontró una carta que Mateo había escrito antes de morir. «Papá, encontré esto», le dijo, entregándole un sobre con su nombre escrito en la letra temblorosa de su hijo. Eduardo abrió la carta con manos temblorosas. Era corta, escrita obviamente con gran esfuerzo. «Papá, sé que vas a estar muy triste cuando yo me vaya. Pero quiero que sepas que siempre vas a ser el mejor papá del mundo. Ayuda a otros niños como tú me ayudaste a mí. No te olvides de ser feliz. Te amo para siempre. Mateo». Eduardo leyó la carta en voz alta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sofía se acercó y lo abrazó fuertemente. «Ve», le susurró. «Mateo sabía que yo iba a llegar. Por eso escribió eso de ayudar a otros niños. Él me mandó para que lo cuidáramos juntos». Eduardo la abrazó más fuerte, sintiendo una paz completa que no había creído posible. Mateo seguía siendo parte de su vida, pero ya no como una fuente de dolor, sino como una fuente de inspiración para hacer el bien en el mundo. Esa noche, durante la cena, Sofía hizo una pregunta que los sorprendió a ambos. «Papá Eduardo, ¿cree que podríamos adoptar a otro niño? Hay una niña en mi escuela que no tiene familia, y creo que Mateo querría que la ayudáramos». Eduardo la miró con asombro. Esta niña, que había llegado a su vida como un refugiado buscando socorro, ahora quería abrir las puertas de su hogar para ayudar a otros. El círculo se había completado, el dolor se había transformado en compasión, la pérdida en ganancia, la desesperanza en un futuro lleno de posibilidades. «Creo que es una idea hermosa», le respondió. «Vamos a pensarlo juntos». Mientras recogían los platos de la cena, Eduardo reflexionó sobre el milagro que había sido su vida en los últimos meses. Había perdido un hijo, pero había ganado una hija. Había tocado fondo en su dolor, pero había encontrado una nueva razón para vivir. Había creído que su historia de amor paternal había terminado, pero en realidad apenas había comenzado un nuevo capítulo. Sofía cantaba suavemente mientras lavaba su plato, la misma canción de cuna que había cantado aquella primera noche en el baño. Pero ahora ya no sonaba triste. Sonaba como lo que era, una canción de esperanza. Cuando la acostó esa noche, Sofía le dijo algo que se quedaría grabado en su corazón para siempre. «Papá Eduardo, ¿sabe qué? Creo que usted y yo estábamos destinados a encontrarnos. Porque yo necesitaba un papá que entendiera lo que se siente estar triste, y usted necesitaba una hija que le recordara que está bien volver a ser feliz».
Eduardo la besó en la frente y apagó la luz, dejando solo la pequeña lámpara de noche que proyectaba estrellas en el techo. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, papá. Dale las buenas noches a Mateo de mi parte. Eduardo sonrió en la oscuridad. Lo haré. Y mientras caminaba hacia su propia habitación, Eduardo supo que Mateo estaba en paz, y que él también lo estaba. El amor no se había terminado con la muerte de su hijo, simplemente había encontrado una nueva forma de expresarse. Porque a veces, cuando creemos que nuestro corazón está demasiado roto para amar de nuevo, el universo nos envía exactamente lo que necesitamos, una segunda oportunidad de ser felices, envuelta en la forma más inesperada y hermosa. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!